Expedientes Misterio de la Antigüedad 2. La espada clavada en la roca. Situada sobre los acantilados de Cornualles en el sur de Inglaterra están las ruinas de un castillo. Tintagel. Se dice que es el lugar de nacimiento de Arturo, el rey de los bretones. La doctora Raluca Radulescu de la Universidad de Bangor es una especialista en literatura artúrica. Los expertos debaten si se trata solo de un cuento, Arturo, Camelot y la Mesa Redonda, o si está basado en auténticos reyes y reinas de Inglaterra. Aunque no puede demostrarse, la descripción de Arturo y de la espada en la roca ha inspirado a los escritores durante siglos. Cuando un joven Arturo sacó la espada, sin quererlo se convirtió en el rey de Inglaterra por derecho. La leyenda del rey Arturo fue escrita por primera vez por Geoffrey de Monmouth en 1135 en la Historia de los Reyes de Britania. Aún así, esta primera versión no hace referencia alguna a una espada en una roca. La versión de Monmouth nos cuenta cómo Arturo libró batallas por toda Europa, y la doctora Radulescu va de camino al continente. Le han hablado de un increíble tesoro en una abadía italiana. Llega a Milán, al norte de Italia, para comprobarlo personalmente. Es increíble. Parece una auténtica espada en una roca. Esto es intrigante, no solo por esta fascinante imagen, sino porque hay en la leyenda de Arturo un vínculo con Italia. Lo que la gente no sabe es que, aparte de la espada en la roca, hay una historia que pertenece al mito artúrico y que dice que Arturo vino a Italia. En 1135, Geoffrey de Monmouth describió cómo Arturo salió de Bretaña para luchar contra Roma y someter a sus habitantes. Un texto del siglo XV llamado La Mort d'Arthur, escrito por Sir Thomas Malory, describe a Arturo pasando por Milán. Los ciudadanos suplicaron a Arturo y le pagaron para que no saqueara su ciudad. Tal vez la espada del monasterio pueda vincularse con estas historias. Desde Milán, la doctora Radulescu se dirige hacia el norte, hacia Lombardía. Allí se reúne con el profesor Mario Moiraghi, un escritor experto en la Italia medieval. Mario, es fascinante que haya una espada en una roca aquí en Italia, una auténtica espada. ¿Me puedes contar más? Esta espada es impresionante. Es mística. Es muy interesante porque tiene muchos vínculos con la historia de la espada de Arturo. Sin embargo, se cree que esta espada pertenecía a un caballero del siglo XII llamado Galgano di Montisiepi. La historia habla de un caballero de aquí llamado Galgano di Montisiepi, que pasó de una vida dedicada a la guerra, a las batallas, a una vida de santidad. Galgano es famoso por haber renunciado a una vida como guerrero y haberse convertido en monje. Cogió su espada y decidió clavarla en el suelo rocoso. Y se dio cuenta de que la espada era una cruz. Por tanto, decidió que, desde ese momento, su vida cambiaría. Del camino de la violencia al camino de la fe. Es una poderosa historia de guerra, paz y espiritualidad.
Pero Raluca se pregunta hasta qué punto está basada en la realidad. ¿Cómo sabemos que es una historia auténtica y no una leyenda? Porque tenemos documentos sobre ella. Tenemos muchos documentos que hablan de su vida y, generalmente hablando, nadie tiene dudas de la existencia ni de la vida de San Galgano. Pero, ¿hay alguna relación entre Galgano y la espada de Arturo? Galgano nació en 1148, murió en 1181 a los 33 años. Antes de su nacimiento, las menciones escritas al rey Arturo no hacen referencia alguna a la espada en la roca. La historia apareció por primera vez tras la muerte de Galgano en el Merlín de Robert de Borón, escrito alrededor del año 1200. La espada en la roca se convirtió desde entonces en parte de la leyenda del rey Arturo. La doctora Radulescu quiere ver la espada personalmente. Un grupo de monjes llamados cistercienses construyeron una capilla alrededor de la espada en el siglo XII. Hoy, don Vito Albergo cuida de la capilla de San Galgano. Antes de que Raluca vea la espada, el sacerdote tiene algo grotesco que enseñarle. En una pequeña capilla adyacente hay una caja que contiene manos humanas cortadas. Se cree que son de un hombre que intentó sacar la espada de la piedra. Había dos lobos que vivían en este bosque y vieron a unos vándalos intentando romper la espada. Por tanto, los lobos saltaron a por ellos y a uno le arrancaron los brazos. Estas manos fueron analizadas por la Universidad de Pavía. Fueron sometidas a una datación por radiocarbono que demostró que eran del mismo periodo que el santo. La espada está en la capilla de al lado. Dios mío. Aquí está la espada. Es increíble. ¿Cómo puede una espada entrar en una piedra? ¿Hay una espada completa dentro? La espada completa está dentro. ¿Cómo están seguros de que es una espada de verdad? Oiga, estamos seguros por varios motivos. Hay muchos cuadros de ella del año 1300. Siempre ha estado aquí, sin cambios. Fue analizada. Estamos seguros. ¿Alguien ha realizado investigaciones con la espada? Sí, en la Universidad de Pavía han analizado algunos fragmentos de la espada y resulta que es de la época de San Galgano. La doctora Radulescu nunca había visto nada parecido. Para averiguar más de los monjes cistercienses que construyeron esta capilla, se dirige a una antigua abadía en la base de la colina. La orden de los monjes cistercienses, también llamados monjes blancos, se fundó en la Francia del siglo XI. Su influencia se extendió rápidamente por toda Europa. Después de la muerte de San Galgano, los monjes peregrinaron aquí. Construyeron esta abadía para proteger su nombre y la capilla de la colina para proteger su espada. Raluca quiere averiguar por qué San Galgano era tan importante para los cistercienses. ¿Y qué fue lo que les atrajo hasta la espada? El profesor Moiraghi le ha hablado de una representación medieval de una espada en una roca a 35 kilómetros al este de la ciudad de Siena. Ha concertado una cita con el antropólogo cultural, el profesor Alessandro Falassi. Falassi la lleva a un palacio con un relieve cisterciense en un muro. Muestra una espada incrustada en una roca.
Este es un marco de la iglesia renacentista de San Galgano, y lo que puedes ver aquí es el fantástico signo de la espada en la piedra, el distintivo signo de San Galgano, aunque la gente no supiera quién era o no supiera leer. Reconocerían esto por asociación. Claro, lo reconocerían por este mensaje, y es un mensaje formidable. Incluso hoy, que la guerra se convierta en paz, que una espada, un instrumento de muerte, se convierta en la cruz, un instrumento de salvación. Esta no es la única representación de la espada en toda la ciudad. Falassi lleva a Radulescu a otro importante edificio cisterciense donde el poderoso icono de una empuñadura con forma de cruz domina la arquitectura. Esta es una poderosa y recurrente imagen de la zona. El profesor insinúa que Galgano pudo haber inspirado la historia de la espada en la roca. Pero es un misterio cómo esta pasó a formar parte de la leyenda artúrica. Radulescu necesita averiguar si los monjes cistercienses que vivían en la época de Galgano pudieron haber oído la historia del rey Arturo. La respuesta podría estar en la ciudad de Módena, a 200 kilómetros al norte de Siena. Aquí se reúne con el director de la catedral, Renato Cavani. Ciao. Buongiorno. Este la lleva a una puerta de la catedral que data de principios del siglo XII. El arco de la entrada es un relieve sobre piedra de casi 1000 años de antigüedad. Lo que tenemos aquí es una representación de un asalto a un castillo. Dentro del castillo hay una prisionera, una princesa retenida por un personaje diabólico. Y tal vez esto sea una representación alegórica. Todo lo que tenemos aquí es del mismo periodo, entre el 1120 y el 1130 después de Cristo. Entonces Cavani le enseña una intrigante inscripción sobre el relieve de un caballero con barba. Lo extraordinario es que el nombre que está encima es Artus de Britania. Por lo tanto, Arturo de Bretaña, sin el título de rey. Aún no se le conoce como rey Arturo. La primera vez que Arturo fue mencionado como rey es en la historia escrita en el 1135. Por lo tanto, podemos decir que esta puerta es anterior a esa historia. Lo interesante de esto es que tenemos una representación de la historia artúrica décadas antes de San Galgano. Si esta puerta data de 1120 y muestra la tendencia a representar la historia artúrica, una tendencia muy popular en Italia. Significa que la historia ya está totalmente formada y mucha gente la cuenta, la canta y la vuelve a contar. Ahora tenemos al rey Arturo en Italia. Las historias sobre el rey Arturo en Italia ya eran conocidas al menos 20 años antes del nacimiento de San Galgano. Pero este relieve no contiene referencia alguna a la espada en la roca. Raluca ve un detalle en lo alto del relieve. Cincelado sobre uno de los caballeros hay un nombre, Galvagin. Y aquí tenemos a Galvagin. Este es nuestro Gawain de la mesa redonda, el sobrino de Arturo. La leyenda dice que Gawain era el más valiente y fiable de entre los soldados de Arturo. En la primera leyenda artúrica, Historia de los Reyes de Britania, de Geoffrey de Monmouth, de 1135, Gawain es conocido por su nombre latino, Galganus. Radulescu ve un parecido sorprendente entre los nombres. Un nombre que se parece al del caballero Galvano Galgano. El parecido de los nombres podría ser coincidencia. O tal vez hay algún nexo desaparecido en el tiempo entre Gawain o Galvagin, el legendario caballero de la mesa redonda
y el auténtico caballero Galgano. ¿Podría San Galgano haber forjado su historia basándose en la de uno de los caballeros del rey Arturo? Después pudo haber cogido el nombre de Gawain, Galganus, y vivir la vida de un caballero. Además, inspirar el detalle más importante de todos, la historia de la espada en la roca. Para que esto sea posible, la espada de Montisiepi tendría que ser de la época de San Galgano. Se necesita un análisis científico para determinar eso y descartar así la posibilidad de que sea una falsificación posterior. Raluca va a la Universidad de Pavia, al sur de Milán. Ha concertado una cita con el profesor asociado Luigi Garlaschelli, el único científico que ha hecho un análisis de la espada. Este es un diagrama de la situación. Hicimos un agujero aquí. La investigación de la hoja revela que en algún momento se rompió y la arreglaron. También parece que en una época reciente se ha metido plomo derretido y cemento en las grietas de la piedra. Fuimos a mirar el agujero con un fibroscopio para ver si podíamos ver el resto de la hoja o el plomo derretido, pero no pudimos ver nada más que piedra. Así que decidimos extraer parte del hormigón que fue puesto ahí para mantener los dos fragmentos unidos, la parte rota y el resto de la hoja, y encontramos que había una hoja en el interior. Pudimos ver la parte superior. ¿Pero puedo investigar y datar la espada? No se puede datar un metal, pero el estilo de la espada es exactamente el de una espada medieval. Y también analizamos un pequeño fragmento del hierro de la espada, y por las impurezas que contenía, podemos decir que no es hierro moderno, sino hierro antiguo. ¿Medieval? Medieval, sí. Es de origen medieval. Parece que la espada es de la época de San Galgano. Pero la doctora Radulescu quiere averiguar cómo se quedó incrustada en la piedra. Cree que alguien puso ahí esa espada deliberadamente. Tal vez fueron los monjes cistercienses cuando vinieron a Siena y construyeron aquí la abadía. Sí, para marcar su territorio. Utilizaron la vida de Galgano y posiblemente pusieron la roca y la espada en una grieta. Tal vez la espada es una falsificación de la época que pusieron ahí los monjes para impulsar su propia imagen. Pero es una espada del siglo XII por su aspecto, por la datación y por la forma. Sí, así es, pero... Cómo fue a parar a la roca es un misterio. Tal vez nunca sepamos cómo una auténtica espada medieval se ha incrustado en una roca. Si fue situada ahí por los monjes cistercienses o por el mismísimo San Galgano. Pero Radulescu tal vez ha resuelto el misterio de cómo la espada pudo haber pasado a formar parte de la leyenda artúrica. El momento decisivo de esta leyenda parece haberse originado más bien en Italia, en lugar de en Gran Bretaña. Después de la muerte de Galgano, los monjes cistercienses escribieron su propia versión literaria del rey Arturo. Su versión contiene la espada clavada en la roca. Esta poderosa historia fue recogida entonces por escritores medievales de romances caballerescos. El nombre de San Galgano se perdió en la historia. Pero podría ser gracias a esta espada en la roca que el nombre del rey Arturo seguirá viviendo a lo largo de las generaciones.
Expedientes Misterio de la Antigüedad. Le han hablado de un increíble tesoro en una abadía italiana. Llega a Milán, al norte de Italia, para comprobarlo personalmente. Es increíble. Parece una auténtica espada en una roca. Esto es intrigante, no solo por esta fascinante imagen, sino porque hay en la leyenda de Arturo un vínculo con Italia. Lo que la gente no sabe es que, aparte de la espada en la roca, hay una historia que pertenece al mito artúrico y que dice que Arturo vino a Italia. En 1135, Geoffrey de Monmouth describió cómo Arturo salió de Bretaña para luchar contra Roma y someter a sus habitantes. Un texto del siglo XV llamado La Mort d'Arthur, escrito por Sir Thomas Malory, describe a Arturo pasando por Milán. Expedientes Misterio de la Antigüedad 2. La espada clavada en la roca. Situada sobre los acantilados de Cornualles en el sur de Inglaterra están las ruinas de un castillo. Tintagel. Se dice que es el lugar de nacimiento de Arturo, el rey de los bretones. La doctora Raluca Radulescu de la Universidad de Bangor es una especialista en literatura artúrica. Los expertos debaten si se trata solo de un cuento, Arturo, Camelot y la Mesa Redonda, o si está basado en auténticos reyes y reinas de Inglaterra. Aunque no puede demostrarse, la descripción de Arturo y de la espada en la roca ha inspirado a los escritores durante siglos. Cuando un joven Arturo sacó la espada, sin quererlo se convirtió en el rey de Inglaterra por derecho. La leyenda del rey Arturo fue escrita por primera vez por Geoffrey de Monmouth en 1135 en la Historia de los Reyes de Britania. Aún así, esta primera versión no hace referencia alguna a una espada en una roca. La versión de Monmouth nos cuenta cómo Arturo libró batallas por toda Europa, y la doctora Radulescu va de camino al continente. Llamado Galgano di Montisiepi, que pasó de una vida dedicada a la guerra, a las batallas, a una vida de santidad. Galgano es famoso por haber renunciado a una vida como guerrero y haberse convertido en monje. Cogió su espada y decidió clavarla en el suelo rocoso. Y se dio cuenta de que la espada era una cruz. Por tanto, decidió que, desde ese momento, su vida cambiaría. Del camino de la violencia al camino de la fe. Es una poderosa historia de guerra, paz y espiritualidad. Pero Raluca se pregunta hasta qué punto está basada en la realidad. ¿Cómo sabemos que es una historia auténtica y no una leyenda? Porque tenemos documentos sobre... Los ciudadanos suplicaron a Arturo y le pagaron para que no saqueara su ciudad. Tal vez la espada del monasterio pueda vincularse con estas historias. Desde Milán, la doctora Radulescu se dirige hacia el norte, hacia Lombardía. Allí se reúne con el profesor Mario Moiraghi, un escritor experto en la Italia medieval. Mario, es fascinante que haya una espada en una roca aquí en Italia, una auténtica espada. ¿Me puedes contar más?
Esta espada es impresionante. Es mística. Es muy interesante porque tiene muchos vínculos con la historia de la espada de Arturo. Sin embargo, se cree que esta espada pertenecía a un caballero del siglo XII llamado Galgano di Montisiepi. La historia habla de un caballero de aquí llamado